Entonces les decía que vamos a hablarles hoy de Nerón y un poco cómo estuvo la vida de Esporo dentro de la vida de Nerón. Bueno, ya saben que el reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y a la extravagancia. Se lo recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la muerte de su propia madre, la de su hermanastro británico y sobre todo por la creencia generalizada de que mientras Roma ardía, él estaba componiendo en su lira. Dicen que él cantaba mientras... Son algunas de las historias de Nerón. Ahora vamos a profundizar un poco más en ellas. Además de cómo un implacable perseguidor de los cristianos. Bueno, estas opiniones se basan fundamentalmente, para que ustedes sepan, en los escritos de los historiadores Tácito, Suetonio y Dion Casio. ¿Por qué se los digo? Porque historiadores más modernos dicen que estos tres, o sea, Tácito, Suetonio y Dion Casio, ya les hablamos de Dion Casio en la de Heliogábalo. Si no escuchaste la historia de Heliogábalo, está maravillosa, puedes ir a YouTube, ahí está subida ya. Bueno, dicen los historiadores más modernos que estos tres, según estaban como que lo veían todo mal, lo que Nerón hacía, entonces como que escribieron muy contra Nerón. Pero bueno, son historias, no podemos decir nada. Pasó en los años 60 después de Cristo, o sea, amigos míos, pasaron casi 2000 años. Bueno, vamos un poquito a la historia de... vamos un poquito a la historia, ¿sí? Pocas de las fuentes antiguas que han sobrevivido son de estos tres muchachotes, Tácito, Suetonio y Dion Casio, que lo describen de manera favorable. O sea, no muchos los describen de manera favorable ¿cómo es? Al amigo Nerón, pero bueno, cuando el río suena es porque agua trae, ¿cómo es el dicho? Sí, aunque hay algunos que sí, que relatan su enorme popularidad entre el pueblo romano, sobre todo en el oriente. Bueno, Nerón nació el 15 de diciembre del año 37, nacido del matrimonio entre Neodomicio Enobarbo, ahí está, y Agripina la Menor. Las posibilidades, ¿tú qué serías, amigo Juan Silverio? Juan Silverio el Mayor, ¿no? Y yo sería César Undiano el Menor. Bueno, también se usaba eso en la antigüedad. Bueno, para diferenciarse de los hermanos, de los padres, o sea, como ahora dicen, por ejemplo, mi hijo se llama igual que yo, César, algunos dicen César Junior, ¿no? Pues no sé, pero bueno, se usaba así, la menor, el mayor, para diferenciarse de los padres o de los hermanos. Bueno, ya me perdí. Bueno, Nerón nació el 15 de diciembre del año 37, nacido del matrimonio entre Neodomicio Enobarbo y Agripina la Menor. Las posibilidades de que Nerón ascendiera al trono eran muy escasas, ya que su tío materno Calígula, ya vamos a hablar de Calígula, comenzó su reinado a la edad de 24 años, tiempo más que suficiente para tener o nombrar a sus propios herederos. Además, su madre perdió el favor de Calígula y tras la muerte de su esposo en el 39 estuvo en el exilio. Calígula administró la herencia de Nerón y se la envió a su tía Domicia Lépida. Antes de que Calígula empezara siquiera a mover la lenta maquinaria de los preparativos para su sucesión, fue asesinado junto a su esposa y su hija en el año 41. El asesinato de Calígula elevó al trono al tío del finado emperador, Claudio, quien una vez en el poder permitió a Agripina regresar del destierro. La cuestión es que Claudio, siendo emperador, estaba casado con Mesalina, y acá empieza lo chido, con quien tuvo dos hijos. La primera fue Claudia Octavia y su hijo Británico. Parece ser que la esposa de Claudio tuvo que ser ejecutada, ¿sí? Ya que aparentemente esta mujer había iniciado un complot en contra de Claudio para derrocarlo. Así que Claudio dijo,
ejecuten a mi esposa porque me quiere derrocar. Así de sencillito. Bueno, la cuestión que Claudio Viudo, el emperador Claudio Viudo, buscó consuelo en su sobrina Agripina, o sea, la mamá de Nerón. Aquí viene, por eso le estamos hablando de la situación, para que ustedes entiendan cómo Nerón llegó al trono, si no era heredero a nada. Bueno, de este modo iniciaría la carrera al trono de Nerón. Si bien este no era heredero directo al trono, su madre Agripina, manipuladora, se las ingenió para manipular al amigo Claudio y que éste lo adoptara, y al ser más grande que su hermanastro británico, Nerón se convirtió en heredero al trono. O sea, el hijo legítimo de Claudio era británico, pero como Claudio adoptó a Nerón, por pedido de su madre Agripina, era más grande que británico, entonces era heredero al trono. Bueno, las malas lenguas dicen que en el año 54 Agripina habría envenenado a su esposo Claudio para que su hijo Nerón pasara a ser emperador de Roma. Por tal motivo, en el año 54 Nerón asume como emperador. Este se convirtió, por tanto, en emperador a los 16 años de edad, siendo muy joven aún. Según diversas fuentes antiguas, estuvo fuertemente influenciado por su madre durante la primera etapa de su reinado, por su tutor Séneca y por el prefecto del pretorio Sexto Afranio Burro. Los primeros años de su reinado se conocen como ejemplo de buena administración, en los que los asuntos del imperio se trataron de manera efectiva y el Senado gozó de influencia y poder en los asuntos del Estado. Sin embargo, pronto se presentaron problemas debido a la competencia entre su madre y la de sus asesores, Séneca y Burro. O sea, su mamá no quería que los asesores se metieran mucho y los asesores no querían que su mamá se metiera mucho porque las mujeres no eran muy bien vistas en el Senado. En el año 54, Agripina trató de sentarse junto a su hijo mientras éste parlamentaba con un delegado armenio, pero Séneca la detuvo en pos de evitar una escandalosa escena. El círculo de amigos de Nerón empezó a poner al emperador en contra de su madre y le advirtieron sobre su sospechosa conducta. Le empezaron a meter el gusanito en la cabeza en contra de su mamá. Nerón, mientras insatisfecho con su matrimonio con Octavia, inició un romance con Claudia Actea. Cuando Agripina tuvo noticias de la infidelidad de su hijo, trató de intervenir a favor de Octavia y le exigió que despidiera a Actea. Nerón, apoyado por Séneca, se resistió a que su madre interviniera en su propia vida. Cuando Británico, el hermanastro de Nerón, llegó a la edad de 14 años, este lo consideró como una amenaza para su poder. Dijo: este chamaco, que era el heredero directo, ya tiene 14, porque ya a los 14 ya era la mayoría de edad, pues ahí, ¿no? Entonces dijo: no, este va a ser una amenaza. Y según el historiador Tácito, la denigrada Agripina esperaba que con su apoyo Británico se convirtiera en heredero al trono por encima de Nerón. Sin embargo, el joven murió repentina y sospechosamente el 12 de febrero del 55, un día antes a su proclamación como adulto. Dicen que estando en una fiesta, Nerón habría envenenado el vino de Británico con cicuta. Pero con cicuta, si habremos jugado con cicuta, bueno, y si nos decían que era venenosa, me hubieran dicho: mira que te va a pasar lo de Británico si juegas con cicuta. Bueno, la cuestión es que Nerón envenenó el vino de Británico con cicuta, pero según Nerón, Británico murió de un ataque epiléptico. Tras la muerte de Británico, Octavia y Nerón expulsaron a Agripina de la residencia imperial.
Dicen que Claudia Octavia, la esposa de Nerón, era infértil. Esta esposa de Nerón era su hermanastra, la hermana de Británico. Era esta Claudia Octavia. Bueno, dicen que Claudia Octavia era infértil, por lo que éste tuvo muchas amantes, entre ellas Popea Sabina, y ahora van a ver quién era. Algunos dicen Popea, pero a mí me gusta Popea. Popea Sabina. Popea estuvo casada primero con Rufrio Crispino, de quien tuvo un hijo del mismo nombre. Después se casó con Otón, quien era amigo de Nerón, y dicen que Otón la utilizó para tener influencia sobre el emperador Nerón. Su marido no solo consintió que ella fuera la amante del emperador, sino que fue quien la propició. Nerón se enamoró de ella cuando la conoció durante una cena en casa de su amigo Otón y decidió que Popea o Popea Sabina sería su amante, algo en lo que los tres estuvieron de acuerdo por intereses personales. Popea Sabina iba ganando cada vez más influencia sobre el emperador, hasta tal punto que le convenció de que ordenara el asesinato de su madre Agripina la Menor. El motivo no era otro que la rivalidad existente entre ambas por el control del emperador. Resulta que su madre manipulaba mucho a Nerón, incluso arregló el matrimonio con su hermanastra, esta Claudia Octavia. Matrimonio que ni a Nerón ni a Octavia les gustaba, odiaban su matrimonio, pero bueno, fue arreglado. Esto generó incomodidad y con el transcurrir del tiempo la incomodidad se transformó en odio. La insistencia y manipulación de Agripina hicieron mecha en los intereses del entonces emperador. Por ello, se obsesionó con el poder y eso implicaba que no tenía que compartir ese poder con su madre. Así que se propuso matarla, pero a Nerón no le resultó tan fácil concretar este anhelo y realizó varios intentos. Era un hueso duro de roer Agripina. Antes de conseguirlo, dicen que primero trató de envenenarla en 3 ocasiones y no lo logró, porque Agripina estaba advertida desde que un oráculo le dijo que su hijo la mataría cuando llegara a ser emperador. Entonces ella ya sabía que su hijo la podía matar. Y el método más común para matar a las personas en esa época era el envenenamiento. Entonces Agripina bebía pequeñas dosis de veneno para ser inmune a ellos y por tal motivo no pudo matarla de este modo. Igual que nuestro amigo Rasputín, no sé si se acuerdan, si no escuchaste la historia de Rasputín, está ahí en 2 partes en YouTube, puedes ir a escucharlo, también hacía lo mismo Rasputín. Bueno, como no pudo matarla de este modo, mandó a construir un falso techo de plomo que colocó en la habitación de Agripina, el cual cuando ésta dormía dejaron caer sobre ella. Sin embargo, Agripina no sufrió daños. Luego de otros intentos fallidos de Nerón por asesinar a su madre, mejor dijo, contrató los servicios de unos hombres que servían en la guardia pretoriana, quienes mataron a Agripina clavándole una espada en su vientre, a petición de ella misma, pues lo que hizo Agripina les pidió a los hombres, les dijo, clávenme la espada en el vientre donde se formó Nerón. ¿Saben qué, mijitos? Aquí me clavan la espada en la panza donde llevé 9 meses a ese mal agradecido. Así fue como Agripina perdió la vida, asesinada por las órdenes de su propio hijo. La justificación que dio el emperador ante el crimen a su madre, claro, tenía que justificar la cuestión, no se iba a quedar así, fue que su madre armaba una conspiración en su contra, así que con su madre fuera de juego, Nerón toma el control completo del Imperio Romano. Popea, embarazada, esperando un hijo de Nerón, tenía todavía una rival, claro, la esposa de Nerón, Octavia. Octavia era popular en el pueblo romano, pero ella y Nerón odiaban su matrimonio, así que la llegada de un hijo y el amor que sentía Nerón por Popea
hizo que expulsara a Octavia del palacio y se divorciara para casarse con la mujer que le daría un hijo. Esto enardeció a los romanos e iniciaron protestas para mostrarle a Nerón su desacuerdo. A pesar de que Nerón logró casarse con Popea, la presión de la gente lo llenaba de desagrado y decide que Octavia debe morir. El emperador le envía un mensaje a Octavia, le habrá enviado un WhatsApp, no sé, en esa época, y le dice: mira, Octavia, debes suicidarte, mijita, o te vas a tener que atener a las consecuencias. Octavia, por supuesto, no accedió y terminó siendo decapitada por los guardias romanos. Los historiadores Suetonio Tácito y Dion Casio cuentan que un día del año 65, Nerón, borracho, a causa del vino, le dio una patada en el vientre a Popea, quien estaba embarazada, y ésta sufrió un aborto y murió. Dicen que el emperador, arrepentido, ofreció un cortejo fúnebre y decretó varios días festivos en su honor. Otros historiadores más modernos dicen que estos tres, Suetonio Tácito y Dion Casio, esos historiadores más antiguos, tenían algo en contra de Nerón y que posiblemente lo que sufrió Popea fue complicaciones con su embarazo y perdió al niño y ella murió ahí, ¿no? Pero bueno, así son los historiadores. No nos vamos a meter en contra de ellos, solamente le estamos comentando lo que nos dicen. Bueno, aquí es donde entra nuestro amigo Esporo, o Ésporo, a mí me gusta Esporo. Esporo era un jovencito de tan solo 16 años, un esclavo de una atractiva belleza que deslumbró hasta los más grandes mandos del gobierno romano. Fue nombrado como puerdelicatus, término que se les daba a los esclavos adolescentes elegidos de manera exclusiva por su gran belleza para que sean utilizados como objetos sexuales para los hombres de Roma. Su desdicha histórica inicia cuando se cruzó en el camino con Nerón. Dicen que Nerón tenía una debilidad por los éfebos, que eran jóvenes de entre 14 y 18 años, que eran instruidos para enfrentar la vida en diferentes áreas, en las artes de la guerra y a veces en el campo de batalla. Los historiadores cuentan que la atracción que sintió Nerón por Ésporo o Esporo fue tanto que a primera vista hizo todo lo posible para que éste sea solo de su propiedad. Al inicio fue tan solo una atracción sexual. La naturaleza andrógina que el joven destacaba llamaba la atención no solo de Nerón, sino también de los gobernantes más altos del Imperio Romano. Poco a poco el sentimiento de Nerón empezó a cambiar a algo mucho más afectivo. Parecía enamorado de Esporo. Esta obsesión se reflejó en actos tan excéntricos como pasearlo por las calles de Roma, con el objetivo de que los romanos pudieran admirar la belleza de su nueva pareja y sientan envidia por él. Esporo tuvo que vestirse con prendas femeninas a las cuales Nerón le exigía sin tener derecho a escoger o decidir. Su destino era satisfacer lo que su marido y amo requería. La obsesión de Nerón llegó a tal punto que no vio otro camino de unir su vida con Esporo dándose en matrimonio, pero como los matrimonios del mismo sexo en la antigua Roma estaban prohibidos, Nerón tomó una decisión tremenda, mucho más satisfactoria y caprichosa para él, pero mucho más cruel para el pobre Esporo. Mandó a que lo castraran, dejándolo sin ningún tipo de evidencia física de su masculinidad. De esta manera, Nerón pudo casarse y tomarlo como su esposa de manera oficial, 2 años después de la muerte de su esposa Popea. Dicen que Esporo, y por esto se enamoró tanto Nerón, dicen que Esporo tenía un gran parecido con Popea, y por eso los historiadores más modernos creen que lo de Nerón no asesinó a Popea porque estaba realmente enamorado de ella. Pero bueno, entonces dicen que Esporo tenía un gran parecido con Popea y que por eso Nerón enloqueció al conocer a Esporo,
quería que éste llenara el vacío que dejara su esposa Popea e incluso lo obligó a vestirse con atuendos de ella. Los súbditos romanos trataban a Esporo como una auténtica emperatriz, pero no existe registro alguno donde se confirme si él estaba de acuerdo o no. O sea, si Esporo estaba de acuerdo con todo esto, si le gustaba esa vida. Se sabe que se besaban en público y que recibía muestras de cariños de Nerón a vista de todos. Portaba artículos lujosos propios de la aristocracia romana y poseía varios súbditos a su servicio, pero después de todo estaba allí para servir al emperador en cualquier deseo que tuviera, por más violento y depravado que pareciera. Tenía que respetar a los amantes del emperador. Es que Nerón, aunque se casó con Esporo, sostuvo relaciones sexuales y amorosas libres con otros individuos a su antojo. Eso fue siempre. En junio del año 68, algunos gobernadores se rebelaron en contra de las políticas fiscales de Nerón y el Senado votó que Galba fuera proclamado como emperador y declaró a Nerón como enemigo público, utilizando para ello a la guardia pretoriana que había sido sobornada y a su prefecto Sabino, que ambicionaba convertirse en emperador. Según el historiador Suetonio, Nerón huyó de Roma a través de la vía Salaria. Sin embargo, a pesar de haber huido, Nerón se preparó para suicidarse, con ayuda de su secretario Epafrodito, quien lo apuñaló cuando un soldado romano se aproximaba. Según Dion Casio, las últimas palabras de Nerón demostraron su amor a las artes, exclamando: «¿Qué artista muere conmigo?». Como diciendo, soy un artista. Dicen que a Nerón le gustaban mucho las artes y que hasta obligaba a las personas a quedarse en las actuaciones que él hacía hasta el final, y algunos hasta fingían la muerte para salirse. Son historias, así dice la historia, no lo sé. Cuenta la historia que Esporo dejó sobre su lecho de muerte un anillo con un adorno que representaba a la diosa Proserpina. En la mitología romana, esta diosa es raptada por Plutón, el gobernante del inframundo, para forzarla a vivir como su esposa. Se cree que Esporo liberó toda esa angustia y amargura de la cual nunca tuvo la libertad de poder expresarla a través del simbolismo del anillo. Le dejó el anillo ahí diciendo: me obligaste a ser tu esposa. Lamentablemente, el sufrimiento del joven Esporo de tan solo 20 años no termina aquí, ya que después de la muerte de Nerón fue raptado por Gayo Nínfido Sabino, quien era el comandante de la Guardia Imperial Romana. Sabino raptó a Esporo y lo convirtió en su esposa, pero esto también era una forma de satisfacer sus anhelos de llegar a convertirse en el emperador de Roma, ya que al tener como mujer a Esporo se sentía como Nerón, gobernador absoluto del Imperio Romano. Quería vivir la vida de Nerón, este amigo Sabino, pero bueno, no se le dio. Para su mala suerte, terminó asesinado por sus guardias que no estaban de acuerdo con sus acciones de usurpación. Muy bien. Luego de la muerte de Sabino, Esporo fue tomado a la fuerza por el esposo de Popea, Marco Salvio Otón. ¿Se acuerdan de Otón? Otón es el que se puso de acuerdo con Popea para que sea el amante de Nerón, o sea, el amigo de Nerón. Bueno, entonces este Otón, que era el amigo de Nerón, toma como esposo a la fuerza a este pobre Esporo, porque dicen que se parecía a Popea, ¿no? Entonces dijo: acá está otra vez mi esposa. No sé qué pensó el amigo Otón. Bueno, entonces Otón se convirtió en emperador de Roma y una vez más el parecido con Popea lo persiguió como una maldición al pobre Esporo. 3 meses después de su matrimonio con Otón, este decidió acabar con su vida, o sea, Otón, tras la rebelión de Vitelio, su sucesor. Vitelio, lamentablemente, tenía planes mucho más malvados que sus antecesores para el pobre de Esporo, y lo tomó, pero no como su esposa, sino para ridiculizarlo en público, para poner el ejemplo a la población.
Vitelio ordenó que Esporo actuara en el escenario del teatro en el papel de Perséfone siendo violada por Hades, una humillación final que llevó a Esporo al suicidio con tan solo 20 años de edad.